Recuerdo todavía la primera vez que conocí a Carmen, mi suegra. Era un cálido domingo de mayo en Sevilla, cuando Marco finalmente me había convencido de dar el gran paso: conocer a su madre. El Café Levis en el barrio de Santa Cruz servía de telón de fondo a nuestro primer encuentro, un lugar demasiado público para lo que podía suceder. Carmen me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos, el tipo de sonrisa que esconde más de lo que revela. De su mirada penetrante, entendí enseguida que no era la mujer que había imaginado para su único hijo. Vestida impecablemente con un traje de chaqueta gris perla y un broche de plata que había pertenecido a su madre, emanaba un aire de elegancia sin esfuerzo, que me hizo sentir inmediatamente fuera de lugar con mi sencillo vestido de flores. «Así que esta es Clara», dijo, marcando mi nombre como si fuera una palabra extranjera. Me estudió de arriba abajo con una mirada rápida pero minuciosa. Nunca me llamó por mi nombre durante esa primera conversación, prefiriendo referirse a mí como ella o la chica, siempre con un tono cortés pero frío como el mármol de las estatuas que nos rodeaban. A pesar de la fría acogida, intenté ganármela, llevando pequeños regalos en las visitas sucesivas, ayudando en la cocina cuando nos invitaba a comer a su casa en las colinas de Aljarafe, riéndome de sus agudos comentarios sobre políticos y vecinos. Hablé de mi trabajo como traductora, esperando impresionarla con mi conocimiento de idiomas extranjeros, pero incluso cuando traducía correctamente una expresión francesa que ella misma había citado erróneamente, su mirada seguía siendo escéptica. Marco insistía en que con el tiempo se ablandaría. «Solo es protectora», me decía siempre, con su voz tranquila y tranquilizadora mientras recorríamos en coche el camino sinuoso que desde la casa de su madre nos llevaba de vuelta a nuestro pequeño apartamento en el barrio de Triana. «Eres la primera chica que le presento. Necesita tiempo». Quería creerle, aferrarme a la idea de que el amor sería suficiente para salvar la creciente tensión entre Carmen y yo. Al fin y al cabo, Marco y yo llevábamos juntos casi 2 años. Nos habíamos conocido durante un curso de cocina andaluza, ambos incapaces de preparar un gazpacho decente. Nuestra relación había florecido entre risas e intentos fallidos de cocinar, y había crecido sólida y sincera como el pan de pueblo que finalmente habíamos aprendido a hacer. Pero nada de lo que hacía parecía suficiente para Carmen. Me ofrecía a ayudarla a preparar las cenas familiares, a acompañarla al mercado de Triana para elegir los ingredientes frescos, incluso a ayudarla con sus plantas en la terraza. Ella aceptaba con un gesto de cabeza, pero sus ojos comunicaban claramente que era, y siempre sería, una extraña. Peor aún, una extraña sin trabajo. En esa época, acababa de perder mi trabajo en una agencia de traducciones por recortes de personal. Era una transición dolorosa, pero estaba buscando oportunidades como freelance y buscando activamente algo permanente. También había empezado a dar clases particulares de inglés a estudiantes universitarios para redondear. Para Carmen, sin embargo, nada de eso contaba. Sus ojos solo veían a una mujer que vivía a expensas de su hijo, sin aportar un sueldo regular. En mis tiempos, decía a menudo durante las comidas de los domingos, cortando su carne con precisión quirúrgica, una mujer tenía que saber mantenerse. La independencia económica es la primera forma de dignidad. No me miraba directamente, pero sabía que esas palabras eran flechas lanzadas hacia mí. No le importaban mis esfuerzos. Las noches pasadas traduciendo documentos para construirme una reputación como freelance, las mañanas pasadas en la biblioteca estudiando terminología técnica para ampliar mis competencias. No preguntaba nunca por mis objetivos o mis progresos. Veía solo lo que quería ver. Una chica del sur, sin un trabajo fijo, que había cazado a su hijo. Un brillante arquitecto sevillano con un futuro prometedor. Una noche, mientras ayudaba a recoger la mesa después de una cena particularmente tensa, encontré por casualidad una vieja foto de Carmen de joven. Era sorprendente lo guapa que era, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño y los mismos ojos penetrantes de Marco. Junto a ella había un hombre alto con gafas, presumiblemente el padre de Marco, muerto cuando él era adolescente. «Éramos jóvenes», dijo Carmen, sorprendiéndome por la espalda. Por un momento, su voz pareció más suave. Trabajaba como secretaria en un bufete de abogados y estudiaba derecho por las tardes. No era fácil para una mujer entonces. Fue el único momento en que vi un atisbo de vulnerabilidad en ella,
una apertura que desapareció rápidamente cuando Marco entró en la habitación. Pero ese breve instante me hizo entender algo. Quizás su juicio no iba dirigido solo a mí, sino que era el reflejo de batallas que ella misma había tenido que librar. A pesar de esta comprensión, su desaprobación seguía pesando sobre mí como una losa. Cada visita era una ordalía, cada conversación un campo minado. Mientras el otoño teñía de rojo y oro los paseos de Sevilla, sentía crecer dentro de mí una frustración que no conseguía ya contener. No era solo cuestión de ser aceptada, era cuestión de respeto. Y fue precisamente el respeto lo que se convirtió en el campo de batalla donde, poco después, se consumaría el enfrentamiento que lo cambiaría todo entre nosotras. Las semanas pasaban y el juicio silencioso de Carmen se hacía cada vez más ruidoso. El otoño en Sevilla trajo consigo no solo las hojas doradas que caían a lo largo del Guadalquivir, sino también un crescendo de tensión en nuestras interacciones familiares. Carmen había empezado a hacer comentarios más directos durante las cenas. En mi bufete nunca habríamos aceptado abogados sin experiencia, decía mientras su cuchara tintineaba rítmicamente contra la sopera de gazpacho. La mili es esencial para forjar el carácter. A veces me miraba directamente a los ojos. Otras veces hablaba como si no estuviera presente, dirigiéndose solo a Marco. Marco se removía en la silla, pero rara vez decía algo. Lo veía tragar saliva con dificultad, dividido entre el amor por mí y la lealtad hacia su madre. Una noche, mientras volvíamos a casa después de otra cena difícil, le pregunté por qué nunca me defendía. «No entiendes, Clara», me respondió, las manos apretadas al volante mientras conducíamos por las calles resbaladizas por la lluvia otoñal. «Ella es así desde que murió papá. Ha tenido que ser fuerte por los dos. No sabe expresar afecto de otra manera». «Pero esto no es afecto, Marco», repliqué. «Es desprecio». Él suspiró, pasándose una mano por el pelo oscuro tan parecido al de su madre. «Dame tiempo. Encontraré la manera adecuada de hablarle». Pero el tiempo pasaba y las cosas no mejoraban. A pesar del conflicto no expresado, seguía intentando mantenerme respetuosa. Me había matriculado en un curso de especialización para traductores jurídicos en la Universidad de Sevilla, esperando que una especialización pudiera finalmente impresionar a Carmen. También había intensificado la búsqueda de trabajo, enviando mi currículum a bufetes internacionales y agencias de traducción en toda Andalucía. Mientras tanto, para ganar algo, había ampliado mi círculo de estudiantes privados y había empezado a vender pequeñas joyas artesanales que creaba en mi tiempo libre. Mi amiga Lucía, dueña de una pequeña tienda en el barrio de Santa Cruz, había aceptado exponer algunos de mis piezas. No era mucho, pero era un comienzo, una forma de sentirme productiva mientras esperaba respuestas a mis candidaturas. Nada de esto parecía contar a los ojos de Carmen. Cuando el hermano de Marco, Felipe, vino a visitarnos desde Madrid con su nueva novia, una brillante abogada de un bufete importante, Carmen no perdió la ocasión para resaltar el contraste. «Mira, Claudia solo tiene 28 años y ya es socia en el bufete. Tiene una verdadera carrera», dijo, sirviendo su tarta de Santiago casera. La forma en que enfatizó la palabra verdadera fue como una puñalada a mi orgullo. «Mamá, por favor», intervino Felipe, notando mi incomodidad. A diferencia de Marco, Felipe no tenía problemas en contradecir a su madre. Cada camino profesional tiene sus tiempos. Carmen agitó una mano en el aire, como para ahuyentar las palabras de su hijo menor. Claro, pero algunas personas parece que ni siquiera quieren empezar el camino. Fue en ese momento cuando Marco, por primera vez, pareció a punto de decir algo. Lo vi apretar los puños bajo la mesa, pero antes de que pudiera hablar, Claudia, quizás por amabilidad o quizás por vergüenza, cambió de tema, preguntándome por mis joyas. Le mostré algunas fotos en el teléfono, y ella pareció genuinamente interesada. «Son realmente bonitas», comentó. «¿Alguna vez has pensado en abrir un pequeño e-commerce? Conozco un fotógrafo que podría ayudarte con las imágenes profesionales». Esa conversación me dio una idea. En los días siguientes, con la ayuda de Lucía y de un amigo diseñador web, creé un sencillo sitio para vender mis joyas online. No era nada extraordinario, pero era mío. Marco me apoyó con entusiasmo, ayudándome a sacar fotos decentes y a escribir descripciones atractivas para cada pieza.
La peor parte de toda la situación no eran los insultos velados de Carmen, sino el silencio de Marco. Lo amaba profundamente. La forma en que se concentraba cuando dibujaba sus proyectos arquitectónicos, la gentileza con la que trataba a los gatos callejeros del barrio, cómo me preparaba el café exactamente como me gustaba a mí cada mañana, pero estaba empezando a sentir que estaba librando esta batalla sola. Una noche de noviembre, después de haber recibido otro rechazo de una agencia de traducciones, me senté en nuestro pequeño balcón que daba a un patio interior, con las luces de las ventanas de los vecinos que salpicaban la oscuridad como estrellas artificiales. Marco me alcanzó, envolviéndome en una manta. «No podemos seguir así», dije sin mirarlo. «Tu madre me desprecia y tú no haces nada». «No es verdad», protestó débilmente. «Lo es, Marco, y lo sabes». Me giré hacia él, las lágrimas amenazando con caer. «Cada domingo es un suplicio, cada cena una tortura, y tú te quedas ahí, en silencio, mientras ella me menosprecia». «Es complicado», murmuró. «Ella es la única familia que tengo, aparte de Felipe. Y Felipe vive en Madrid, viene rara vez. ¿Y yo? ¿Yo qué soy para ti?» Mi voz temblaba. «Estoy aquí, cada día. Te amo. Estoy intentando construir una vida contigo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si permites que tu madre me trate como si fuera invisible o, peor, indigna?» Marco me tomó las manos, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Carmen, llenos de conflicto. «Te prometo que hablaré con ella. Le diré que tiene que respetarte». Quería creerle. Quería aferrarme a la esperanza de que pudiera finalmente tomar partido. Pero una parte de mí sabía que eran palabras que ya había dicho antes, promesas que nunca había cumplido. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, escuchando la respiración regular de Marco a mi lado. Me preguntaba si esta sería para siempre mi vida. Intentar demostrar mi valía a una mujer que ya había decidido que no la tenía, mientras el hombre que amaba miraba para otro lado. Diciembre llegó, trayendo consigo las luces navideñas que adornaban las calles de Sevilla y una inesperada noticia. Un bufete internacional me había ofrecido un trabajo como traductora a tiempo parcial. No era el empleo a tiempo completo que soñaba, pero era un comienzo, un pie en la puerta. Estaba entusiasmada y asustada al mismo tiempo. «Tenemos que celebrarlo», dijo Marco cuando le di la noticia. Sus ojos brillaban de orgullo, y por un momento olvidé todas las tensiones de las semanas anteriores. «Y tenemos que decírselo a mi madre. Estará feliz de saber que has encontrado un trabajo serio». Esa última frase me devolvió bruscamente a la realidad. Un trabajo serio. Como si todo lo que había hecho hasta ese momento, las clases particulares, las joyas, las traducciones freelance, hubiera sido un juego. Pero dejé de lado la irritación. Quizás Marco tenía razón. Quizás esta era la ocasión para demostrar a Carmen que era digna de su hijo. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. Y fue precisamente durante los preparativos para la Navidad cuando la tensión acumulada en meses de silencios y juicios explotó finalmente. El cumpleaños de Carmen se acercaba. Caía justo una semana antes de Navidad, y Marco insistió en que le organizáramos una cena sorpresa. A pesar de mis reservas, acepté, esperando que pudiera ser una oportunidad para ablandar su postura hacia mí, especialmente después de la noticia de mi nuevo trabajo. Lo preparamos todo en su casa, sugirió Marco una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento. Tengo las llaves. Podríamos entrar mientras ella está en misa de la tarde y prepararlo todo. ¿Estás seguro de que le gustará?, pregunté, recordando cuánto Carmen valoraba su privacidad y sus espacios. Su casa en las colinas de Aljarafe era su santuario, decorada con muebles antiguos y recuerdos de una vida. La idea de invadirla con una fiesta me parecía arriesgada. «Confía en mí», dijo Marco, los ojos luminosos de entusiasmo. Al fin y al cabo, siempre ha sido ella la que ha organizado las fiestas para todos nosotros. Es hora de que alguien lo haga por ella. Me dejé contagiar por su entusiasmo. Quizás tenía razón. Quizás este gesto abriría finalmente una brecha en el muro que Carmen había erigido entre nosotras. Pasé días planeando cada detalle, cocinando los platos favoritos de Carmen, decorando discretamente el comedor con ramas de acebo y pequeñas luces, preparando incluso una tarta de chocolate negro con peras caramelizadas
siguiendo la receta que me había dado la señora Dolores, la vecina de Carmen que había aceptado ayudarnos con el plan. El gran día llegó. Era una fría tarde de diciembre, y la niebla envolvía las colinas de Aljarafe como un manto fantasmal. Con la ayuda de Felipe, que había venido expresamente desde Madrid, preparamos la mesa con la preciada porcelana de Carmen, un servicio que usaba solo en las ocasiones especiales. «Espero de verdad que le guste», le dije a Felipe mientras colocábamos con cuidado las copas de cristal. No querría que se sintiera invadida. Felipe me apretó brevemente el hombro. «Todo irá bien. Y si dice algo desagradable, esta vez no seré el único en intervenir. He hablado con Marco. Sabe que tiene que tomar partido». Esas palabras me dieron consuelo, pero no lo suficiente como para calmar completamente mi ansiedad. Cuando Carmen llegó y vio la preparación, se quedó inmóvil en el umbral de su salón. Por un terrible momento, pensé que explotaría de rabia, pero luego, lentamente, una sonrisa se abrió en su rostro. Una sonrisa genuina, por primera vez en meses. Sus ojos se humedecieron mientras miraba la mesa puesta, las decoraciones, y finalmente a nosotros, de pie, esperando su reacción. «No me esperaba», empezó, la voz que delataba una emoción que nunca le había visto expresar. «Es realmente precioso». Marco se acercó a su madre y la abrazó. «Feliz cumpleaños, mamá. Todo lo ha organizado Clara». Carmen me miró, sorprendida. Por un instante, vi algo en sus ojos. Quizás gratitud, quizás un ablandamiento de su habitual dureza. «Gracias», dijo simplemente, pero fue suficiente para hacerme esperar. Los invitados llegaron uno tras otro. Primos, vecinos, algunas antiguas compañeras del bufete de Carmen, algún viejo amigo de la infancia de Marco y Felipe. La casa se llenó pronto de charlas y risas. El vino de la tierra corría generosamente, y el calor de la chimenea hacía el ambiente acogedor, a pesar del frío penetrante del exterior. Me mantuve principalmente al margen, asegurándome de que todos fueran atendidos y de que Carmen tuviera todo lo que necesitaba. La veía moverse entre los invitados con elegancia, aceptando cumplidos y felicitaciones con gracia. Por un momento, me sentí parte de algo, finalmente incluida en su mundo, pero esa ilusión se rompió rápidamente. Durante la cena, uno de los invitados, Pablo, un viejo amigo del padre de Marco, me preguntó casualmente cómo iba la búsqueda de trabajo. Estaba a punto de responder, entusiasmada de compartir mi reciente oferta, cuando Carmen alzó la voz. «Y esta parásita ni siquiera quiere trabajar». La sala se sumió en el silencio. Las risas se apagaron. Cada ojo se volvió hacia mí. La palabra parásita resonó en mi cabeza como una bofetada. Mi pecho se encogió, mi cara ardía, y Marco, él simplemente bajó la mirada a su plato, exactamente como había hecho docenas de veces antes. El mesa estaba inmóvil. Nadie se atrevía a respirar. Ni siquiera Felipe, que me había prometido apoyo, consiguió decir una palabra. Sentí las lágrimas presionando detrás de mis ojos, pero me negué a llorar. No allí, no delante de todos. En realidad, dije finalmente, intentando mantener la voz firme, acabo de recibir una oferta de trabajo de un bufete internacional. Empezaré después de las fiestas. Carmen pareció momentáneamente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. A tiempo parcial, supongo, justo para decir que haces algo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Meses de frustración, de humillaciones silenciosas, de intentos fallidos de ganarme su respeto. Todo explotó dentro de mí como un volcán dormido que se despierta. Me levanté lentamente, las manos temblorosas, pero mi voz era firme. ¿Sabe una cosa, Carmen? Tiene razón. Todavía no tengo un trabajo a tiempo completo con un sueldo prestigioso. Estoy construyendo algo mío, algo pequeño pero mío. Y sí, vivo con su hijo, porque él me ama, porque nos amamos, no porque sea una parásita. La sala seguía inmóvil. Carmen parecía aturdida. Continué, la voz más alta ahora. Durante meses he intentado ser respetuosa. He ignorado sus insultos. Me he tragado mi orgullo. Pero no esta noche. No después de todo lo que he hecho para hacer esta noche especial para usted. Si todavía piensa que no soy digna, está bien. Pero no me humille nunca más así. No delante de la gente, no en su casa, nunca más.
Me giré para irme, el corazón latiendo a toda velocidad. Esperaba que Marco se quedara sentado, como siempre, pero no lo hizo. Se levantó, vino a mi lado y por primera vez dijo algo. «Mamá, has cruzado el límite». Su voz era firme y por una vez no intentó apaciguar. Me tomó la mano con fuerza y juntos nos dirigimos hacia la puerta. Fue Felipe quien rompió el silencio que se había instalado en la sala. «Clara tiene razón, mamá. Y lo sabes». Salimos a la noche fría, la niebla envolviendo nuestros cuerpos como un sudario. Marco condujo en silencio por la carretera sinuosa que descendía de Aljarafe hacia Sevilla. Las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros como estrellas caídas sobre la tierra, bellas pero inalcanzables. «Lo siento», dijo finalmente, cuando casi habíamos llegado a nuestro apartamento. «Siento no haberte defendido antes. Siento haber sido un cobarde». Lo miré y vi las lágrimas que le caían por la cara. En ese momento, entendí que también él había sufrido, atrapado entre el amor por mí y la lealtad hacia su madre. Había sido un equilibrio imposible de mantener. «Lo importante es que lo has hecho esta noche», respondí, poniéndole una mano en el hombro. «Es un comienzo». Esa noche, sentados en nuestro pequeño sofá, con las luces del árbol de Navidad brillando tenuemente en la esquina, hablamos, realmente hablamos, por primera vez en semanas. Marco admitió haber tenido miedo de alterar el delicado equilibrio entre su amor por mí y su lealtad hacia su madre. Le dije que no quería obligarlo a elegir, pero que no podía vivir más bajo su juicio constante. «Quizás deberíamos buscar un lugar solo nuestro», sugirió al final, mirando por la ventana hacia las luces de Sevilla. «Un nuevo comienzo». Asentí, sintiendo por primera vez en meses un peso levantarse de mi pecho. No sabía qué nos reservaría el futuro, pero sabía que esa noche había marcado un punto de inflexión en nuestra historia. Había finalmente encontrado mi voz, y Marco había encontrado el coraje de estar a mi lado. Mientras la noche avanzaba y la ciudad se dormía bajo una ligera nevada, la primera del invierno, nos abrazamos fuerte, prometiéndonos que, pasara lo que pasara, afrontaríamos el futuro juntos. Las consecuencias de esa noche fueron inmediatas. El teléfono de Marco permaneció en silencio durante días. Ninguna llamada de Carmen. Las fiestas navideñas se acercaron con una atmósfera de tensión latente, tan diferente del espíritu alegre, que impregnaba las calles de Sevilla engalanadas para la fiesta. Marco y yo hablamos mucho en esos días. Realmente hablamos, como no habíamos hecho en semanas. Sentados en nuestra pequeña cocina, con tazas de chocolate caliente entre las manos y el aroma de galletas de canela en el aire, afrontamos finalmente los nudos que habían apretado nuestra relación. «Siento no haberte defendido antes», admitió una noche, mientras afuera la lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana. Las luces del árbol de Navidad proyectaban sombras danzantes en su rostro. Tenía miedo de perder a mi madre. Después de la muerte de papá, ella se convirtió en todo lo que tenía. Le tomé la mano, sintiendo bajo los dedos los callos formados por las horas pasadas dibujando proyectos. «Lo entiendo, Marco. De verdad. Pero no puedes vivir tu vida intentando siempre contentar a tu madre. En algún momento, tienes que elegir tu propio camino», suspiró, pasándose una mano por el pelo oscuro. «Lo sé, y he elegido. Te he elegido a ti, Clara». Me miró, sus ojos llenos de una determinación que nunca había visto antes. «Pero no quiero que tengas que elegir entre mí y tu dignidad. No es justo». Esa conversación marcó un punto de inflexión. A la mañana siguiente, Marco me sorprendió con una propuesta: mudarnos a un apartamento solo nuestro. «He visto un lugar en el barrio de San Lorenzo», dijo, mostrándome algunas fotos en su teléfono. «No es grande, pero tiene una terraza que da al Guadalquivir y suficiente espacio para un pequeño estudio donde podrías trabajar». La idea de tener un espacio nuestro, lejos de la sombra de Carmen, me llenó de esperanza. Fuimos a ver el apartamento esa misma tarde. Un tercer piso en un viejo edificio color albero, con techos altos y suelos de barro. Desde la ventana de la cocina se veía el Guadalquivir que fluía plácido, con la Torre del Oro a lo lejos. «Es perfecto», susurré, imaginando ya cómo podríamos decorarlo. Nos mudamos justo después de Año Nuevo, en un frío día de enero. Nuestros amigos, Lucía de su tienda de Santa Cruz, Alejandro con su furgoneta
e incluso Pablo, mi estudiante de inglés más querido, nos ayudaron con la mudanza. El apartamento no era lujoso, pero era nuestro, y en ese espacio, finalmente me sentí libre de ser yo misma. Mi nuevo trabajo en el bufete empezó a mediados de enero. No era fácil. La terminología jurídica requería una precisión absoluta en las traducciones, pero por primera vez en meses sentía que tenía un propósito, una dirección. Mi pequeña actividad de joyas artesanales seguía creciendo lentamente pero constantemente. Lucía había vendido casi todas las piezas expuestas en su tienda y me había pedido que creara más. Marco, mientras tanto, estaba trabajando en un proyecto importante, la rehabilitación de un viejo edificio industrial en las afueras de Sevilla, que sería transformado en un espacio para artistas emergentes. Volvía a casa tarde, los ojos cansados pero luminosos de pasión por lo que hacía. Lo veía más sereno, más seguro de sí mismo, como si el peso del juicio constante de su madre hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Carmen no habló con nosotros durante semanas. Marco la llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y formales que lo dejaban con una expresión tensa. Felipe, que había vuelto a Madrid después de las fiestas, actuaba de intermediario, transmitiendo noticias de un lado a otro como un diplomático en una guerra fría familiar. «Se le pasará», me aseguraba Marco. Pero yo no estaba tan segura. El orgullo de Carmen parecía impenetrable, un muro que ni siquiera el amor de un hijo podía derribar. Fue hacia mediados de febrero cuando sucedió algo inesperado. Una mañana, mientras estaba preparando algunas traducciones para una reunión de la tarde, recibí una llamada de un número que no conocía. «¿Diga?», respondí, encajando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras seguía tecleando. «¿Clara? Soy Carmen». La voz al teléfono me congeló en el sitio. Nunca la había oído tan insegura. «Carmen», respondí, intentando mantener un tono neutro. «¿Cómo está?». Hubo una pausa. Luego un suspiro. «Estoy bien». Me preguntaba si podríamos hablar. En persona. Me tomé un momento antes de responder. Una parte de mí quería negarse, protegerme de más juicios o críticas. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que esta podía ser la ocasión para un nuevo comienzo. «Claro», dije finalmente. «¿Cuándo le viene bien?». Acordamos encontrarnos al día siguiente en la confitería Levis, el mismo lugar de nuestro primer encuentro. Un lugar neutral, público, donde ninguna de las dos tendría la ventaja del territorio familiar. Esa noche dormí poco. A la mañana siguiente me vestí con cuidado, no para impresionar a Carmen, sino para sentirme segura de mí misma. Elegí un vestido sencillo pero elegante y un par de pendientes que había creado yo misma, pequeñas hojas de plata que tintineaban delicadamente con cada movimiento. Levies estaba abarrotado, como siempre. Encontré a Carmen sentada en una mesa en una esquina, la mirada fija en la taza de café delante de ella. Parecía más pequeña, de alguna manera, menos imponente de lo que la recordaba. «Buenos días, Carmen», dije, sentándome frente a ella. Alzó la mirada, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Vulnerabilidad, quizás? Era una visión tan inesperada que casi dudé de mis sentidos. «Gracias por venir», dijo, la voz más baja de lo habitual. Pedí un café, y durante algunos minutos permanecimos en silencio, dejando que el ruido de la cafetería llenara el espacio entre nosotras. Cuando finalmente habló, sus palabras me sorprendieron. «Me he portado mal», dijo simplemente, y quería disculparme. La miré, intentando disimular mi asombro. En todos los meses que la había conocido, Carmen nunca había admitido haberse equivocado. Nunca. «¿Por qué?», pregunté, no para rechazar sus disculpas, sino para entender realmente qué la había llevado a este punto. Desvió la mirada, observando a los turistas que paseaban por la plaza de San Francisco. Cuando Marco trajo a casa a su primera novia, la primera seria, quiero decir, vi mi posición amenazada. Ya no era la única mujer en su vida. Y luego, dudó. Cuando supe que no tenías un trabajo fijo, pensé que eras como tantas otras, en busca de seguridad, de un hombre que pudiera mantenerte. Estaba a punto de protestar, pero ella levantó una mano para detenerme. Lo sé. Me equivoqué. Felipe me lo dijo claramente. Y luego se interrumpió,
Una leve sonrisa apareció en sus labios. He visto tus joyas. ¿Mis joyas? Pregunté, confusa. Asintió. Felipe me regaló una para Navidad. Dijo que la había comprado a ti. Es realmente bonita. Levantó ligeramente la bufanda de seda que llevaba, revelando un broche en forma de hoja de olivo, similar a los pendientes que llevaba. Entendí que tenías talento, y luego supe de tu nuevo trabajo, y me di cuenta de que te he juzgado mal desde el principio. Me sentí repentinamente ligera, como si un peso que no sabía que llevaba hubiera sido levantado de mis hombros. No me esperaba estas disculpas, no después de todo lo que había pasado. No soy perfecta, Carmen, dije después de un momento. Todavía estoy buscando mi camino, pero amo a Marco, y él me ama a mí. Eso debería contar algo, ¿no? Asintió lentamente. Sí, debería. Y cuenta. Me ha llevado tiempo entenderlo, pero ahora lo veo. Bebió un sorbo de café, luego añadió. Me gustaría que pudiéramos empezar de nuevo, si estás dispuesta. La miré a los ojos, esos mismos ojos oscuros que Marco había heredado, y vi una sinceridad que nunca había notado antes. No prometía que nos haríamos mejores amigas, ni que todo sería de repente perfecto. Ofrecía simplemente un nuevo comienzo, una posibilidad. Me gustaría, respondí, y por primera vez desde que la había conocido, la sonrisa que Carmen me dedicó llegó realmente a sus ojos. Saliendo de la confitería, con el frío de febrero que picaba las mejillas, sentí que algo había cambiado. No era un cambio dramático, no una reconciliación de película. Era más sutil, un pequeño desplazamiento en nuestro equilibrio, un leve ablandamiento de los límites que habíamos trazado entre nosotras, y de alguna manera, ese pequeño cambio parecía más real, más duradero que cualquier gran gesto que pudiera haber sido. Pasaron los meses. La primavera sevillana explotó en un derroche de colores, glicinias moradas que caían de los muros de los jardines, iris que salpicaban las laderas bajo el parque de María Luisa, rosas que florecían en los patios de los palacios. Nuestro apartamento en San Lorenzo se llenó lentamente de pequeños toques personales, libros apilados en estanterías de madera reciclada, plantas que prosperaban en la terraza, fotografías enmarcadas de nuestras excursiones por Andalucía. Mi trabajo en el bufete iba bien. De tiempo parcial había pasado a un contrato a tiempo completo, con la responsabilidad de gestionar todas las traducciones para los clientes internacionales. Mi pequeña actividad de joyas se había convertido en algo más que un simple hobby. Había abierto una pequeña tienda online y recibía pedidos no solo de España, sino también del extranjero. Marco estaba más feliz de lo que lo había visto nunca. Su proyecto para el espacio artístico estaba tomando forma, y pasaba horas contándome entusiasmado los detalles. Cómo la luz natural iluminaría las galerías, cómo los espacios comunes fomentarían la colaboración entre artistas. Era como si, liberado del peso del juicio constante de su madre, hubiera encontrado finalmente la libertad de expresar plenamente su creatividad. Y Carmen, Carmen seguía siendo ella misma, directa, a veces crítica, siempre segura de sus opiniones. Pero había una nueva suavidad en sus maneras, una disposición a aceptar puntos de vista diferentes que antes no tenía. Las tardes de domingo en su casa ya no eran fuente de ansiedad, sino momentos de conversación civilizada, a veces incluso agradable. Me preguntaba por mi trabajo, y parecía genuinamente interesada cuando le contaba los desafíos de traducir documentos legales complejos. Un domingo de mayo, mientras ayudaba a Carmen a preparar la comida en su cocina de Aljarafe, un ritual que ahora seguíamos con una especie de tregua armada, noté que llevaba uno de mis brazaletes, una creación sencilla de hilos de plata entrelazados. Es muy bonito, comenté, señalándolo con un gesto mientras cortaba tomates para la ensalada. Carmen miró el brazalete como si se hubiera olvidado de tenerlo en la muñeca. Sí, lo es, respondió, girándolo ligeramente. Felipe me lo regaló para el Día de la Madre. Sonreí, conmovida por el hecho de que llevara algo que había creado yo. Era un pequeño gesto, pero significativo. Esa misma tarde, mientras volvíamos a casa en coche, con las colinas andaluzas tiñéndose de oro al atardecer, Marco me apretó la mano. ¿Ves?, dijo, con una sonrisa satisfecha. Te dije que mi madre cambiaría. No estoy segura de que haya cambiado de verdad,
respondí, mirando por la ventanilla. Creo más bien que hemos aprendido a conocernos, a ver más allá de los prejuicios iniciales. Era verdad. El tiempo y la experiencia me habían enseñado que Carmen no era simplemente la suegra severa y crítica que había imaginado. Era una mujer compleja, fuerte pero vulnerable, orgullosa pero capaz de admitir sus errores, difícil pero no imposible de querer. Un día, hacia finales de junio, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. «Clara, necesito tu ayuda», dijo, sin preámbulos. Su voz parecía tensa, preocupada. «¿Qué pasa?», pregunté, inmediatamente alerta. He aceptado representar a un cliente internacional, un viejo favor que no podía rechazar, pero toda la documentación está en inglés, y mi conocimiento del idioma no es adecuado. Me preguntaba si podrías ayudarme con las traducciones. Me sorprendí. Carmen nunca me había pedido ayuda antes. Para nada. Y ahora me estaba confiando algo importante, profesional. «Claro», respondí, intentando disimular mi sorpresa. «¿Cuándo quiere empezar? ¿Podrías venir a mi despacho mañana por la mañana? Te pagaría, naturalmente». «No es necesario», dije enseguida. Luego me corregí. El respeto profesional era importante, pero podemos discutirlo mañana. Cuando llegué al despacho de Carmen, una elegante oficina en el centro histórico de Sevilla, con muebles antiguos y librerías llenas de códigos y manuales, esperaba encontrar a la habitual mujer autoritaria y segura de sí misma. En cambio, Carmen parecía casi nerviosa. «Gracias por haber venido», dijo, conduciéndome a su despacho privado. «Sé que es una molestia, pero eres la única traductora legal en la que confío completamente». Esas palabras me impactaron profundamente. Confianza. No era algo que Carmen concediera fácilmente. Trabajamos juntas durante todo el día, traduciendo documentos complejos, discutiendo terminologías específicas, encontrando las palabras adecuadas para expresar conceptos legales en 2 idiomas diferentes. Me sorprendió su apertura a escuchar mis sugerencias, a considerar mis opiniones sobre cuestiones lingüísticas. A mitad de la tarde, mientras tomábamos un café en el pequeño patio interior del despacho, Carmen me miró con una expresión que no le había visto nunca antes, una especie de respeto mezclado con curiosidad. «Eres muy buena en lo que haces», dijo simplemente. «Gracias», respondí, sintiendo un calor extenderse por el pecho. No era solo un cumplido profesional, era un reconocimiento, finalmente, de mi valía como persona. «¿Sabes?», continuó, mirando fijamente la tacita de café. «No es fácil para mí admitir cuando me equivoco. Marco dice que es mi mayor defecto». Sonreí. «Creo que es un rasgo común en su familia». Ella rió, un sonido que rara vez le había oído hacer. «Quizás tengas razón». Hizo una pausa. Luego añadió: «Lo que quiero decir es, me equivoqué contigo, y estoy contenta de que formes parte de la vida de Marco». No era una declaración de amor, ni una oferta de amistad íntima, pero para Carmen era el equivalente a un abrazo a corazón abierto. Desde ese día, algo cambió sutilmente en nuestra relación. Empezamos a colaborar ocasionalmente en casos que requerían traducciones. Ella me presentaba a sus colegas como Clara, mi traductora y nuera. Sentí que finalmente me veía, no como una amenaza, no como una intrusa, sino como una persona de pleno derecho, con competencias y valía propios. Una tarde de finales de verano, mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento, con las luces de Sevilla brillando bajo nosotros como una constelación terrestre, Marco me hizo una propuesta que no me esperaba. «Casémonos», dijo simplemente, entre un bocado de salmorejo y un sorbo de vino blanco. Lo miré, intentando entender si estaba bromeando, pero sus ojos eran serios, llenos de esa determinación tranquila que había aprendido a amar. «¿Estás seguro?», pregunté, pensando inevitablemente en Carmen, en cómo reaccionaría. Marco sonrió, como si hubiera leído mis pensamientos. «Sí, estoy seguro. Y antes de que lo preguntes, sí, ya se lo he dicho. Y dijo que ya era hora. También sugirió usar el jardín de la villa de Aljarafe para el banquete». Me quedé sin palabras. No me había esperado esta apertura, esta aceptación. «¿Ves?», dijo Marco tomándome la mano. «La gente puede cambiar.
O quizás solo aprenden a ver lo que siempre estuvo ahí. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, desde las primeras tensiones, al enfrentamiento abierto, hasta esta nueva comprensión mutua. No éramos una familia perfecta, y probablemente nunca lo seríamos. Habría otros momentos de tensión, otras discusiones, otros malentendidos, pero habíamos encontrado un equilibrio, una forma de existir en el mismo espacio, respetándonos mutuamente. Y quizás, al final, este era el mejor tipo de paz, no la ausencia de conflicto, sino la voluntad de superarlo juntos. Miré a Marco y sonreí. Sí, dije simplemente, casémonos. Su respuesta fue un beso, dulce y lleno de promesas para el futuro. Un futuro que finalmente sentí que podía afrontar con serenidad, sabiendo que pasara lo que pasara, encontraríamos nuestro camino juntos. Nuestro matrimonio se celebró en octubre, cuando Andalucía se viste de oro y rojo, y el aire tiene ese perfume particular de tierra húmeda y vino nuevo. Elegimos una ceremonia sencilla en el Ayuntamiento de Sevilla, seguida de un banquete en el jardín de la Villa de Carmen en Aljarafe, justo como ella había sugerido. Los preparativos fueron un interesante ejercicio de diplomacia familiar. Mi madre, venida de Huelva con mi padre y mis hermanos, y Carmen tenían visiones bastante diferentes de cómo debía organizarse el matrimonio de un hijo. Mamá, cálida y exuberante, quería música, baile y suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Carmen prefería algo más contenido, elegante, con vinos finos y conversaciones refinadas. Parecen dos generales planificando una batalla, comentó riendo Marco una noche, después de haber presenciado una discusión particularmente acalorada sobre el tipo de flores a usar para las decoraciones. Al final, conseguimos encontrar un compromiso que contentara a ambas, o al menos no completamente insatisfechas. Y el día del matrimonio, para mi sorpresa, vi a Carmen y a mi madre moverse en perfecta sincronización, como si hubieran colaborado durante años. «Tu madre es una mujer notable», me dijo Carmen mientras nos preparábamos en su casa antes de la ceremonia. Llevaba un elegante traje color azul cielo, y por primera vez desde que la conocía, parecía casi cariñosa. «Se ve de dónde viene tu determinación». Sonreí, conmovida por ese comentario inesperado. «Son más parecidas de lo que creen», respondí, y para mi sorpresa, Carmen no protestó. La ceremonia fue breve pero emocionante. Marco, con un traje azul oscuro que resaltaba sus ojos, parecía no poder dejar de sonreír. Felipe, como testigo, nos entregó los anillos con una sonrisa cómplice, y cuando el funcionario municipal nos declaró marido y mujer, sentí que todo, cada lágrima, cada discusión, cada momento de duda, había valido la pena para llegar a ese punto. El banquete en el jardín de la villa fue mágico. Mesas dispuestas bajo los olivos centenarios, luces tenues colgadas de las ramas, el aroma de romero y salvia que se mezclaba con el de las flores. Los invitados, una mezcla ecléctica de amigos sevillanos, parientes de Huelva, colegas de ambos, parecían disfrutar genuinamente, mezclando acentos y expresiones en un coro festivo. Fue durante el banquete cuando noté un cambio en Carmen. La vi reír abiertamente con mi padre, un profesor de historia jubilado con pasión por la arqueología íbera. La vi aceptar con gracia los elogios exuberantes de mis tíos sureños por la belleza de su casa. Y sobre todo, la vi mirarme con una expresión que no había notado nunca antes. Una especie de orgullo, casi como si me hubiera convertido, de alguna manera extraña y retorcida, también en hija suya. Hacia el final de la noche, mientras los músicos tocaban una dulce sevillana y las parejas bailaban en el césped iluminado por las estrellas, Carmen me apartó. «Quería darte esto», dijo, extendiéndome una pequeña caja de terciopelo azul. Era de mi madre. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un broche de plata antiguo, con una pequeña esmeralda engastada en el centro. El mismo broche que Carmen llevaba el día de nuestro primer encuentro. «No puedo aceptarlo», susurré, abrumada por la emoción. «Es una reliquia familiar». «Exactamente», dijo Carmen con una sutil sonrisa. «Y tú ahora eres parte de la familia». Hizo una pausa, luego añadió: «Sé que probablemente lo rediseñarás en algo más moderno, y está bien así. Tienes un ojo excelente para las joyas». No sabía qué decir.
Este pequeño gesto contenía tanto: un reconocimiento, una aceptación, quizás incluso una admisión de que mi estilo y mis elecciones tenían un valor propio. Lo mantendré exactamente como está, dije finalmente, apretando la caja. Está perfecto así. Carmen asintió, satisfecha. Luego se alejó para unirse a un grupo de amigos suyos, dejándome con esa pequeña caja que parecía contener mucho más que una simple joya. Los meses siguientes fueron un periodo de adaptación. Estar casados no cambió mucho nuestra vida cotidiana. Ya vivíamos juntos, ya compartíamos responsabilidades y espacios, pero había una nueva dimensión en nuestra relación, una solidez que antes faltaba. Mi trabajo como traductora seguía expandiéndose. Además del bufete, había empezado a colaborar con una pequeña editorial que publicaba narrativa extranjera. Era un trabajo exigente pero gratificante, que me permitía sumergirme en historias y culturas diferentes, jugar con las palabras de formas que las traducciones legales no permitían. Marco había completado su proyecto del espacio artístico, que había sido inaugurado con gran éxito, y ya estaba acogiendo las primeras exposiciones. Había sido invitado a participar en un concurso internacional de arquitectura, y pasaba noches enteras inclinado sobre sus dibujos, con esa concentración intensa que amaba en él. Y Carmen, Carmen seguía siendo ella misma, directa, a veces crítica, siempre segura de sus opiniones, pero había una nueva suavidad en sus maneras, una disponibilidad a aceptar puntos de vista diferentes que antes no tenía. Una tarde de primavera, casi un año después de nuestro matrimonio, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz al teléfono sonaba tensa, preocupada. «Mamá ha tenido un pequeño percance», dijo sin preámbulos. «Se ha caído en el jardín. Nada grave, pero está en urgencias para algunos controles». Corrí al hospital sin siquiera llamar a Marco, que estaba en una reunión con un cliente importante. Encontré a Carmen sentada en una camilla de urgencias, con una expresión irritada que era casi reconfortante en su familiaridad. «No hacía falta que vinieras», dijo apenas me vio. «Es solo un tobillo torcido. Estos médicos exageran». «Claro que tenía que venir», respondí, sentándome a su lado. «Eres la madre de mi marido». Me lanzó una mirada penetrante. Luego sonrió ligeramente. «Y tú eres tan cabezota como yo». Permanecimos en silencio por un momento, escuchando los ruidos del hospital a nuestro alrededor. Luego, inesperadamente, Carmen me tomó la mano. «¿Sabes?», dijo, mirando por la ventana hacia los tejados de Sevilla. «Cuando supe que Marco salía con una chica del sur, sin un trabajo fijo, pensé enseguida lo peor. Pensé que serías una de esas chicas en busca de seguridad económica que haría infeliz a mi hijo». Abrí la boca para protestar, pero ella continuó. «Me equivoqué, obviamente. Pero no solo contigo. Me equivoqué también con Marco. Siempre lo he visto como mi niño a proteger, no como el hombre que se ha convertido, capaz de tomar sus propias decisiones, de saber lo que es correcto para él». Hizo una pausa. Luego añadió: «Esa noche, en mi fiesta de cumpleaños, cuando te levantaste y me enfrentaste, me recordaste a mí misma de joven». La miré, sorprendida. «¿De verdad?», asintió. «Tenía tu misma determinación, el mismo fuego. Tuve que luchar para ser aceptada en un mundo dominado por los hombres. El padre de Marco no quería que trabajara después del matrimonio, ¿sabes? Le dije que si quería casarse conmigo, tenía que aceptar que sería una abogada, no solo una esposa». Era difícil imaginar a Carmen en ese papel, joven, combativa, decidida a abrirse camino en un mundo que intentaba limitarla. Y sin embargo, de repente, muchas cosas tuvieron sentido. Su insistencia en la independencia económica, su orgullo profesional, su dificultad para aceptar decisiones diferentes a las suyas. «No somos tan diferentes después de todo», dije. «No, no lo somos», admitió Carmen. «Y por eso al principio fue tan difícil, como mirarse en un espejo que refleja una versión diferente de uno mismo. Hubo muchos otros momentos como ese en los meses y años siguientes, pequeñas aperturas, breves conversaciones que gradualmente construyeron un puente entre nosotras. Nunca nos hicimos mejores amigas, como había ingenuamente esperado al principio, pero desarrollamos algo igual de valioso, un respeto mutuo, una comprensión de nuestras diferencias y nuestras similitudes, un aprecio por lo que cada una aportaba a la vida de la otra.
Un sábado de finales de verano, mientras ayudaba a Carmen a preparar la cena para un pequeño grupo de amigos en su casa de Aljarafe, me sorprendí pensando en cuánto había cambiado mi vida en los últimos 2 años, de traductora desempleada e insegura a profesional reconocida, de extraña intimidada a miembro aceptado de la familia, de mujer que se dejaba definir por los demás a persona que había encontrado su propia voz. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, notando mi expresión absorta mientras cortaba las verduras para la guarnición. En todo, respondí con una sonrisa. En cómo hemos llegado hasta aquí, tú y yo. Carmen asintió, como si entendiera perfectamente. La vida rara vez sigue el camino que esperamos, dijo, añadiendo una pizca de sal a la pasta. A veces nos lleva a donde necesitamos estar, no a donde pensamos que queremos ir. Por una vez, me encontré completamente de acuerdo con ella. Cada vez que recuerdo esa primera tarde, el silencio, el insulto, el momento en que me levanté, sé una cosa con certeza. Fue el momento en que me convertí verdaderamente en mí misma. No porque me enfrenté a Carmen, sino porque elegí no dejar que las expectativas o los juicios de los demás definieran mi valía. Y quizás es este el viaje que todos hacemos en la vida, encontrar la fuerza de ser auténticamente nosotros mismos, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Mientras miro el sol ponerse sobre las colinas de Aljarafe, con Marco a mi lado y el sonido de las risas llenando la casa de Carmen, siento una paz que nunca habría imaginado posible cuando todo empezó. No es una paz perfecta, no está exenta de desacuerdos o de momentos difíciles, pero es real, es nuestra, y es más que suficiente.